Bienvenidos a una nueva sesión de Villanueva Sowing Talks. Ya sabéis, llevamos toda la semana con talleres, con ponencias de grandes profesionales del sector audiovisual. Hoy es el último día, ya es viernes y nos vamos a despedir por todo lo alto. Vamos a tener el placer de conocer un poquito más a fondo el neuromarketing de la mano de Elena Martín Guerra. Ella es la directora de operaciones de Sociograph, una empresa dedicada a analizar las reacciones, esas reacciones que tenemos todos de forma inconsciente cuando visualizamos un contenido audiovisual. Ella nos lo va a explicar todo en profundidad y a la perfección, así que sin más dilación, Elena, te cedo el relevo. Muchas gracias, Lucía. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. También muchas gracias al festival, que me consta que está siendo todo un éxito. Y bueno, nada, como bien decías, Lucía, vamos a adentrarnos un poco más en cómo es este mundo de la neurociencia y sobre todo qué aplicación tiene para saber cómo nuestra audiencia reacciona ante los contenidos, ¿no? Porque yo creo que aquí esta es la clave principal. Voy a compartir la presentación que tengo. ¿Me avisas, Lucía, si se ve? Te aviso. Se ve perfectamente. ¿Está cargando? Perfecto. Sí, ya Genial. está. Perfecto, pues como os decía, lo que vamos a intentar adentrarnos es en ver cómo los contenidos consiguen emocionar a la audiencia, porque todos lo que queremos con la comunicación, en definitiva, cualquier comunicación audiovisual, es llegar a tocar esa fibra sensible de los que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir y cómo podemos tomar decisiones a partir de estos datos? Que esto es lo importante, ¿no? Aquí quiero empezar y me gusta siempre empezar con una pregunta, ¿no? Siempre todo lo que vamos a ver es para tomar decisiones empresariales, pero si ahora mismo nosotros quisiéramos montar una empresa, nos hemos vuelto emprendedores y queremos montar una empresa de éxito. Cuidado que la última palabra está la clave, ¿no? ¿Qué pensáis que necesitamos? Podemos decir que necesitamos dinero, podemos decir que necesitamos una buena idea, un buen equipo, motivación, un buen plan, ¿no? Bueno, se nos pueden ocurrir un montón de cosas, pero en el fondo solo necesitamos una única cosa, ¿no? Para tener una empresa de éxito solo necesitamos clientes, porque ya podemos montar una empresa con la mayor financiación, con el mejor plan de negocios, ¿no? Que si no tenemos a alguien que nos compre, difícilmente vamos a tener éxito, ¿no? Esto es algo que en el mundo empresarial a veces se olvidan, ¿no? Porque se ven ideas súper interesantes que a lo mejor la gente nunca va a comprar, ¿no? Si lo llevamos al mundo audiovisual, sabemos cómo generar un contenido de éxito, ¿qué es lo que aquí necesitamos en un contenido de éxito? Está claro que todos vamos a decir que necesitamos tener audiencia, ¿no? La audiencia es el parámetro, ¿no?, que determina cuándo un contenido tiene éxito desde el punto de vista, pues, más general, ¿no? Podemos decir premios, podemos decir un montón de cosas más, ¿no? Pero la audiencia siempre es un factor clave y determinante, ¿no? Pues por eso nos vamos a centrar aquí en ellos, ¿no? Porque muchas veces nuestra comunicación, nuestros mensajes, aquí os pongo este pequeño chiste, ¿no? Donde refleja que esta comunicación muchas veces no llega de la manera que queremos a nuestros receptores, a nuestros espectadores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pueden estar ocupados con otras cosas, distraídos. Bueno, en definitiva, nuestros mensajes es difícil que lleguen a ellos si no llegamos a conectar de una manera importante y no les logramos atraer a nuestro contenido, en definitiva, ¿no? Bueno, pero entonces esa figura, esa audiencia, lo podemos definir como ese consumidor, ¿no? Podemos llamarlo receptor, audiencia, bueno, como queramos denominarlo, ¿no? Pero este consumidor ha cambiado, hemos cambiado, y más en la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que ha cambiado muchas formas de consumo, muchas formas de comportamiento, que no sabemos si va a ser temporal o nos ha cambiado para siempre, pero desde luego es una muestra de que cambiamos como consumidores y como espectadores. A la vista está que en pocos años, ¿no?, los modelos familiares, el propio uso de la tecnología ha cambiado en nosotros, pues eso, mucha forma de cómo interactuamos con el mundo, de cómo nos conectamos con él, ¿no? En este sentido, en marketing siempre se categorizan a las generaciones, ¿no? Hemos habido los baby boomers, la generación millennial, ¿no? Todo este tipo de generación lo que hacemos es catalogar o clasificar pues cómo son esos consumidores en función
a cuándo han nacido o cómo son esos comportamientos más similares, ¿no? entre grupos. En concreto, hay una generación que son la generación Z, que es una de las grandes preocupaciones de las marcas, ¿no? Estamos hablando de esos preadolescentes, ¿no? Esos preadolescentes ahora mismo, ¿por qué están? Es un hándicap para todas las marcas, ya no solo hablo desde el mundo audiovisual, ¿no? Es un hándicap principalmente porque es un público del que tienen poca información. Y me refiero a poca información, veis ahí que están en redes sociales, es evidente que todo este público está en redes sociales, pero legalmente muchas de ellas no pueden aceptar a menores de 16 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que están, pero no tenemos datos lo suficientemente fiables para saber cómo son sus consumos o cómo es su comportamiento, ¿no? Además, tenemos que saber que este tipo de personas, ¿no? De esta generación son bastante diferentes a todos nosotros, ¿no? Simplemente pues que ya han crecido con la tecnología de una manera muy, muy, muy distinta a cómo lo hacíamos nosotros, ¿no? Pero fijaros, si ya la generación Z es un hándicap para las marcas, estamos en la generación Z final del abecedario, ya tenemos una nueva, la generación alfa. Volvemos a reiniciar el abecedario. Esta generación pues son los niños, ¿no? Los niños más pequeños, los bebés, podríamos decir, ¿no? Estos niños ya tienen incluso conexiones, el cerebro evoluciona, ¿no? Y hay conexiones ya muy diferentes a las que podemos tener nosotros. Fijaros ya el cambio tan drástico, ya no solo han crecido con la tecnología y es parte de su mundo, sino que muchas veces no diferencian ese mundo físico del digital. Un ejemplo, lo tenéis aquí, este es el hijo de una amiga mía que interactúa con la tele de esa manera, ¿no? Él piensa que esos botones tienen interacción porque no comprende que eso no sea o sea, forme parte del mundo físico, ¿no? Sino que puede ampliar. De hecho, seguro que habéis visto infinidad de vídeos con bebés que intentan ampliar una revista o ciertas fotos físicas, ¿no? En definitiva, estos niños ya vienen ejerciendo un nivel de exigencia mayor, ¿no? Porque fijaros hasta qué punto van a demandar esto porque es parte de su día, es parte de su mundo, esa interacción, ¿no? Bueno, pues como os digo, hemos cambiado enormemente, como consumidores seguimos cambiando y por lo tanto es reto de todo aquel que construya mensajes poder conocer a esa audiencia y conocer esos cambios. Podemos decir ciertos cambios que tenemos todos a nivel general que venimos desarrollando, ¿no? Por lo pronto somos consumidores, somos personas que estamos mejor informadas o por lo menos tenemos más acceso a la información que generaciones anteriores, ¿no? También somos consumidores infieles por naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que somos infieles a las marcas. Nos gustan mucho las marcas, pero cuidado porque a un problema que tengamos vamos a cambiar rápidamente de marca, vamos a cambiar rápidamente de opción, ¿no? No nos gusta que nos desagraden en ese sentido, ¿no? Y somos sensibles a esos cambios, es decir, antes aguantábamos más, por así decirlo, cualquier problema que nos pudiera dar un producto, una marca, ¿no? Ahora ya no. Somos muchísimo más sensibles en este sentido. Además, no nos tomamos en serio la publicidad tradicional. Esto es un hecho, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres incluso, ¿no? Antes veían un anuncio en televisión y si lo decía la tele ya no había discusión, ¿no? Nosotros ya no nos tomamos tan en serio la publicidad y, de hecho, somos mucho más críticos en este sentido. Somos multicanales, estamos en varios canales al mismo tiempo, no tenemos problema de comunicarnos en todos ellos y a la vez las marcas tienen que ser capaces de estar en todos ellos para conectar con nosotros, ¿no? Somos brand lover, amamos las marcas, pero a la vez somos infieles por naturaleza. ¿Esto cómo es? Pues si nos dan a elegir entre varios productos, siempre vamos a tender a aquel que tenga una marca. Nos gustan los marchamos, nos gustan las marcas, pero también cuidado con la vinculación que tenemos con ellos, que también es emocional. Y además somos impacientes, esto es una realidad, ¿no? Lo queremos todo ya, ahora, no queremos esperar por nada. En este sentido, podemos decir
muchísimas más características, ¿no? Pero el consumidor, si algo compra, si algo compramos todos nosotros, es que compramos tiempo. Compramos tiempo desde muchas perspectivas. Por ejemplo, somos capaces de pagar más por un ordenador que por otro porque va más rápido. Somos capaces de pagar más por un billete de avión que por uno de tren porque vamos a llegar antes. Las comidas rápidas, las dietas rápidas, ¿no? Que no nos hacen ir al gimnasio, por ejemplo, todas estas cosas nos están vendiendo interiormente tiempo. Es decir, toda la comunicación publicitaria, sobre todo, nos vende en muchos casos ese tiempo. Ya sea experiencias que nos alargan el tiempo, ¿no? Que disfrutemos, que dejemos a un lado el reloj, que eso también es vender tiempo de alguna manera, ¿no? En definitiva, como os digo, dos de las características más importantes del consumidor para llegar a conectar con él es que lleguemos a venderle ese tiempo y esas experiencias. Compramos tiempo y compramos experiencia. Es decir, somos capaces también de valorar mucho más a una marca por la experiencia que nos aporta, ¿no? También en anuncios podemos ver este hecho, ¿no? ¿Cómo son los anuncios de queso, de chocolate, ¿no? Por la noche, crujiente sonido del chocolate al partirse, ¿no? Cámara lenta incluso. Bueno, todo esto nos está vendiendo una experiencia mucho más allá de lo que aparentemente es comer queso, ¿no? O comer chocolate. Incluso el propio champú Herbal Essence, ¿no? Más experiencia que esa, que tienes un orgasmo en la ducha, pues poca, ¿no? La verdad es que todos estos spots de televisión muchas veces tienen detrás estos dos factores. O nos están vendiendo tiempo o nos están vendiendo experiencia. En definitiva, todo esto son herramientas para llegar a conocer más quién está detrás de nuestro consumo de contenidos, ¿no? ¿Quién van a ser esas personas a las que tengamos que llegar y cómo estamos llegando a ellas, ¿no? Que esto es lo más importante. Para esto tenemos herramientas, por supuesto, la investigación de mercados. Todos hemos oído hablar de cuestionarios, de grupos de discusión, ¿no? Bueno, todo esto nos aporta información sobre cómo reacciona el consumidor, si gusta o no gusta nuestro contenido, si va a seguir viendo nuestro contenido. Bueno, de alguna manera nos da muchísima información relevante para poder tomar decisiones, pero podemos ir incluso un paso más allá. Y en este sentido está la neurociencia. La neurociencia entra a conocer cómo reaccionamos de forma no consciente. ¿Y por qué? Pues porque es el cerebro el que construye la realidad de cada uno de nosotros. Nosotros podemos decir que la realidad es lo que vemos, lo que sentimos, lo que está a nuestro alrededor, pero no es así. La realidad es la que está construyendo nuestro cerebro en todo momento. Por eso, cada uno de nosotros tenemos una realidad diferente, ¿no? Porque todos nosotros tenemos cerebros diferentes, ¿no? En este sentido, si nuestro contenido, nuestra película, nuestra serie, nuestro spot, me da exactamente igual, nuestro mensaje tiene que ser la realidad de nuestra audiencia, también tendremos que saber cómo está procesando su cerebro para poder hacer una experiencia lo más inmersiva posible, ¿no? Y lo más eficaz posible para llegar a él, ¿no? Neurociencia, el cerebro. El cerebro sí que es cierto que, como os decía, también evoluciona. De hecho, las propias capas, por así decirlo, del cerebro han ido desarrollándose a lo largo de la historia de una manera diferente, ¿no? Pongo esta imagen porque una de las conexiones más importantes, una de las conexiones y patrones, ¿no? que tenemos desde el punto de vista cerebral es a partir del cual conocemos el mundo, ¿no? Todos nosotros conocemos el mundo por los ojos y damos feedback de él con las manos. Me explico. Un niño pequeño, cuando conoce un objeto, ¿no? Lo primero que hace un niño es llevarse el objeto a la boca. Es morderlo, chuparlo, y hasta que se da cuenta, pasado un tiempo, que tiene ojos, entonces lo que hace es decir, vale, ya puedo reconocer el objeto, no necesito tocarlo y morderlo para ello, ¿no? Cuando nos damos cuenta, conocemos todo nuestro mundo a través de los ojos, de forma audiovisual. De hecho, la mayor parte de nuestros mensajes, de los que tenemos a día de hoy en todo nuestro entorno, son audiovisuales, la mayoría de ellos son los que llegan a nosotros, ¿no?
¿Cómo damos feedback de todo ese mensaje? ¿Cómo respondemos ante el mundo? Con las manos. Devolvemos ese mensaje con las manos. Por eso esta relación mano-ojo ha sido muy determinante incluso en el arte, ¿no? Esta relación lo vemos en cuadros, esculturas, bueno, es una relación que siempre ha estado presente en el mundo artístico, ¿no? Como os digo. Y es una relación que se proyecta también en el mundo audiovisual, es decir, conocemos el mundo por los ojos, ¿vale? Y devolvemos feedback con las manos, en este caso la representación del mando de televisión, ¿no? Esto es un poco la forma que tenemos de consumir este contenido audiovisual, ¿no? Y en definitiva la televisión tiene un gran hándicap en este sentido, ¿no? Porque además la televisión ha cambiado enormemente. Pongo también esta imagen a modo gracioso, ¿no? Pero sobre todo para explicar las primeras reacciones que tenían nuestros abuelos, bisabuelos, la primera vez que veían un televisor, ¿no? ¿Qué les pasaba a estas personas? Bueno, estas personas, de hecho, se sorprendían muchísimo de cómo podía haber una persona dentro de una caja, ¿no? No podían entender cómo había señores ahí metidos, ¿no? De hecho, miraban por detrás del televisor y demás. Bueno, pues este hecho es una realidad, que pensaban que había gente ahí dentro y ahora mismo la realidad de nuestro sector audiovisual es esta. Os voy a poner un vídeo. Elena. Bueno, la verdad es que impresiona bastante estas imágenes. Os da sensación realmente de que estamos ahí encima de esos edificios, ¿no? Pero todos nosotros sabemos que estamos en nuestros sofás, nuestras sillas, sentados, nadie va a pensar lo contrario. Por eso, ¿por qué nuestro cerebro en realidad reacciona así? ¿Por qué nos da esa sensación realmente, como que estuviéramos encima de esos edificios? Bueno, pues porque todos estos audiovisuales lo que consiguen es meternos dentro de esa pantalla. Fijaros cómo hemos cambiado. Hemos pasado de pensar que había personas dentro de una caja a estar nosotros dentro de la pantalla, dentro de esa caja. Por lo tanto, eso es lo que tienen que conseguir los audiovisuales. Lo que hacen en definitiva toda esta tecnología es hacernos creer que estamos ahí dentro, ¿no? En definitiva, como os digo, estamos todos internos dentro de la pantalla y tenemos que ser capaces como creadores de contenido de conseguir este efecto, ¿no? Por lo tanto, si es el cerebro el que consigue crear nuestra realidad y todos nosotros, todos nuestros contenidos tienen que ser capaces de ser la realidad de nuestros espectadores, donde tendremos que ir a obtener esa información. Es sobre todo a la parte no consciente de nuestros usuarios, de nuestros receptores, de nuestra audiencia en definitiva, ¿no? Esto es el neuromarketing y esto es la neurociencia, ¿no? Y es tan importante porque principalmente hay que decir que estamos ciegos, no vemos todo lo que escuchamos, ¿no? Ni al contrario. Por ejemplo, ¿piensas que no puedes ser engañado? Seguro que algunos veis el error en la imagen, pero otros a lo mejor no lo ven. Os doy unos segundos. Estoy convencida de que alguno todavía no ve el error. Si leéis palabra por palabra, hay dos: ser engañado, ¿vale? Seguro que algunos lo habéis visto rápidamente, pero hay una gran parte de los espectadores que por otros foros que hemos hecho tardan un poquito en ver ese error. Vamos a ver uno un poquito más difícil. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts
at precisely the time that this dastardly deed took place? I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Bueno, esto es un poco una muestra de que efectivamente, como os decía, no miramos todo lo que vemos, igual que no escuchamos todo lo que oímos, ¿no? No somos capaces de procesar toda la información que llega a nosotros y esto tenemos que ser conscientes como emisores de contenido y emisores de mensajes, que este es un efecto que nos pasa a todos y a nuestro público le va a pasar igual, ¿no? Por eso hay que tener especial importancia, cobra especial importancia los procesos de atención. La atención es esencial para crear un convencimiento, para conseguir una acción de compra y para que recordemos una marca, un producto, bueno, cualquier situación, ¿no? Sin atención no se desencadena ningún otro proceso, por eso es tan importante tener en cuenta los procesos atencionales, ¿no? Además, aquí os voy a hacer una pregunta. Sabemos que somos todos seres racionales e irracionales. Tenemos las dos, bueno, hay personas que son más irracionales que otras, ¿no? Pero desde luego tenemos la capacidad de tener ambas, ¿no? Pero os hago una pregunta. ¿Cuál prima sobre otra? En concreto, ¿cómo vamos a formularlo? Si solo tuviéramos que tomar la decisión de comprar una casa solamente utilizando la razón, somos racionales, así que la razón la podemos utilizar, ¿cuánto tiempo pensáis que nos llevaría a tomar esa decisión? A, unos 5 meses, B, menos de 10 minutos, C, 4 años. Creo que tenéis un cuestionario que os hemos lanzado para que pongáis vuestra respuesta, la que más acorde os parezca. Recuerdo, tenemos que tomar la decisión de comprar una casa solamente utilizando la razón. ¿Cuánto tiempo nos llevaría? 5 meses, B, menos de 10 minutos, C, 4 años. Bueno, ya creo que hayáis contestado todos. Vamos a ver cuál es la respuesta ganadora, que en este caso es 4 años. Nos llevaría incluso más de 4 años tomar esta decisión, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Pues básicamente porque si solo usamos la razón estaríamos analizando todos y cada uno de los detalles y tardaríamos muchísimo en poder tomar esa decisión, pero todos sabemos que en menos de 10 minutos, perdón, entrando en una casa podemos saber si nos vemos viviendo o no nos vemos viviendo allí, ¿no? Por lo tanto, esto refleja que somos bastante irracionales, más de lo que creemos, ¿no? Y en concreto hay un proceso irracional que está ahí muy presente, que es la emoción, ¿no? La emoción mueve más del 80% de nuestras decisiones. Es el detonante de muchas de nuestras decisiones. Os hago otro juego. Quiero que todos crucéis los brazos, uno por encima del otro, ¿vale? Y quiero que os quedéis con qué brazo tenéis por encima, si es el derecho o es el izquierdo. ¿Lo tenemos? Vale, pues ahora quiero que racionalmente cambiemos. Si tenéis el derecho por encima, lo pongáis por debajo o a la inversa.
cuesta un poquito, ¿verdad? Fijaros que estáis solos en casa y seguro que hay alguna risa que sale, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto esto? Pues porque desde pequeños aprendemos que los brazos se cruzan de una determinada manera y no estamos racionalizando todo lo que hacemos, ¿no? Igual que cuando bajamos unas escaleras, no podemos estar diciendo derecha, izquierda, porque nos volveríamos locos y nos caeríamos, o conducir, ¿no? Lo que es conducir de forma automática, porque no estamos pensando lo que hacemos, pero lo estamos haciendo, ¿no? Por eso la emoción es clave y esto la publicidad lo sabe, ¿no? Coca-Cola, ¿qué nos vende? Felicidad, ¿no? Comunicación con fines sociales, que nos crea un sentimiento de tristeza. Campañas súper rompedoras, ¿no? Que en el fondo nos están moviendo de una manera importante. El uso de bebés, el uso de mascotas también está apelando a nuestras emociones, ¿no? También tenemos que ser conscientes que compramos y vendemos intangibles. Una crema, cuando estamos comprando una crema, estamos comprando juventud, belleza, cosas inmateriales, cosas intangibles, ¿no? En banca, la seguridad, un futuro, bueno, esto todo es siempre apelando a la emoción porque son cosas que no podemos materializar de alguna manera, ¿no? Incluso nuestro cerebro, además, trabaja muy por delante automáticamente que nosotros, ¿no? Por ejemplo, las Lays. Seguro que todos sabéis cómo se llaman estas patatas, ¿no? Artesanas, ¿no? Pero pone artesanas ahí, pone artesancis. De hecho, hay un punto ahí enorme. Y todos nosotros leemos artesanas, ¿por qué? Pues porque legalmente no pueden poner ese nombre, pero legalmente pone artesancis. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro ve a un señor, un pueblo, todo verde, bueno, pues artesanas. Directamente lo lee por nosotros y nos apela a ese producto más artesanal, ¿no? Bueno, pues una muestra de que no leemos de la manera que deberíamos en este caso, ¿no? También, otro ejemplo, la piara tapa negra. ¿A qué nos suena esto, no? Este juego de palabras, tapa negra, pata negra, ¿no? Nos está apelando a calidad, bueno, al sentimiento más ibérico, bueno, en definitiva, todo esto pues va asociando en nuestro cerebro estas relaciones. Bueno, en resumen, procesos importantísimos que tenemos que conocer del consumidor. Tenemos que saber despertar la atención con nuestros contenidos, crear un vínculo emocional con ellos y así habremos logrado impactar con nuestros mensajes, con nuestras películas, series, bueno, todo lo que sea, ¿no? Nosotros en Sociograph tenemos una fórmula que no la vais a ver en ningún libro porque nos la hemos inventado nosotros, que implica que el éxito de una campaña, de un contenido, es proporcional, cuidado que no hay un igual, al impacto que éste genera. Y el impacto es igual a la emoción, el primer impacto que generamos tenemos que despertar la atención y el vínculo emocional es el valor exponencial, ¿no? Es lo que multiplica todo de una manera importante. Por lo tanto, si impactamos, tendremos más probabilidades de tener éxito, ¿no? Y esto lo conseguimos uniendo investigación de mercado y neurociencia, ¿no? Lo que vemos, lo que el cliente, la audiencia nos dice y lo que está sintiendo cuando lo vemos, ¿no? Y nosotros, dentro de Sociograph, creemos que esto es súper importante porque vivimos en un mundo saturado de mensajes. Todos nosotros estamos sometidos a cantidad de mensajes constantemente. Llegan a nosotros infinidad de información, pero la pregunta es, ¿cuántos anuncios recuerdas de la imagen anterior? ¿1, 2, ninguno? Bueno, este es el problema, ¿no? Que nos convirtamos en paisaje, que nuestro contenido forme parte del paisaje y no destaque de entre el resto, ¿no? La pregunta es, ¿cómo sabemos cómo impactan nuestros mensajes? Tenemos que tener algún método para saberlo, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos una tecnología que está patentada por la Universidad de Salamanca, que no siempre la innovación tiene que venir de Estados Unidos, ¿no? Aquí en España también somos innovadores y tenemos una tecnología que veis que es un brazalete que colocamos en la mano de los participantes y va conectado a 2 electrodos en los dedos y va midiendo la resistencia eléctrica de la piel. Esta resistencia es, todo nuestro cuerpo se comunica por electricidad con nuestro cerebro. De hecho, cuando nos da una parada cardíaca, lo que nos dan los médicos es una descarga eléctrica, ¿no? En base a esta señal, nosotros sabemos 2 procesos que seguro que os suenan, la atención y la emoción de los participantes que llevan esos dispositivos, ¿no? Hasta aquí nada nuevo, porque seguro que pensáis hasta en el típico polígrafo, ¿no? que podamos ver. La diferencia de esta tecnología es que es la única capaz de registrar estos datos en grupos de personas, de una forma grupal.
Por poneros un ejemplo, si estamos un grupo de personas y yo reconozco al actor que sale porque es mi actor preferido, yo voy a reaccionar, pero no quiere decir que ese contenido, ese mensaje llegue a generar lo mismo en el público, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta tecnología? Esta tecnología se queda con lo que a todo el mundo en el mismo momento le provoca una reacción y lo que es subjetivo, lo que es individual, lo borra, lo discrimina, ¿no? Que esto es un factor muy importante. Por lo tanto, nos quedamos con lo que realmente conseguimos generar en el público. Además de que podemos hacer estudios con 300, 400, 500 personas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, porque veáis los niveles de análisis con los que trabajamos. Trabajamos desde el análisis del propio contenido, estudios de opinión, estudios de eye tracker para saber dónde está mirando la muestra, la audiencia en este caso, la tecnología sociograph que os acabo de comentar para saber qué sienten y otras tecnologías mucho más desarrolladas del mundo de la neurociencia que a partir de diferentes electrodos podemos saber cómo reacciona su cerebro y cómo procesa esa información, ¿no? Bueno, todo esto al final es el marketing science, es todas las ciencias al servicio del marketing. El marketing tradicional y la neurociencia, por un lado, pero también el marketing science implica Big Data, Business Intelligence, al final es datos que nos digan cómo nuestros consumidores están reaccionando. ¿Para qué? Pues para que podamos tomar decisiones empresariales, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Qué siente el consumidor? ¿Qué interpreta, qué ha sentido, qué ha dicho y qué ha hecho? Que no tiene por qué ir una cosa de la mano con la otra, ¿no? Puede sentir una cosa y decir otra o puede decir una cosa y hacer otra, ¿no? Aquí lo que es interesante es que sabemos dónde está ese gap, esa distorsión para poder trabajarla y poder, al final, si hay un tabú por lo que el consumidor no quiere decir que está viendo nuestro contenido, pues saber trabajarlo desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos muchísimo dentro del ámbito académico y dentro del ámbito de mercado, es decir, trabajamos con universidades, pero también trabajamos con clientes. ¿Para qué? Para generar mucho volumen de datos y al final poder tener algoritmos de éxito, algoritmos de calidad. Porque os hagáis una idea, el proceso de trabajo siempre es como una investigación de mercados. Es decir, hacemos un diseño a partir de unos objetivos, se hace una muestra, una gente a las que colocamos todo este dispositivo, se analizan los datos y después se entrega un informe de resultados, ¿no? Bueno, campos donde aplicamos muchísimos, pero especialmente el sector audiovisual y el retail, las experiencias de compra para saber, por ejemplo, cómo reaccionamos ante un escaparate o una tienda, ¿no? En audiovisual, bueno, estos son algunos de las marcas con las que colaboramos, pero dentro del audiovisual, que al final es lo que nos interesa, trabajamos mucho estos estudios pues, con la tecnología que os he comentado, la tecnología sociograph, reconocimiento facial que nos permite saber qué emoción estamos sintiendo en todo momento. Esto lo hacemos con unas camaritas que, como veis aquí, colocamos delante de los participantes y van registrando cómo reaccionan sus caras, ¿no? Y cuestionarios tanto espontáneos como sugeridos, ¿no? Bueno, aquí veis una muestra de unas personas que están a punto de ver una película y que vamos a medir cómo reaccionan ante esa película, ¿no? Un ejemplo, pues esto es el caso de un spot de televisión donde vemos la línea de arriba es la línea de la atención, cómo reacciona su atención y cómo reaccionan emocionalmente, ¿no? Pues podemos ver momentos de caída para hacer cortes en publicidad, hacer versiones más reducidas y después podemos comparar dónde está nuestro contenido respecto a la competencia. Este es el spot de la lotería de hace unos años, como veíais en el caso anterior, y todos estos puntos verdes son anuncios de Navidad, ¿no? Esto nos permite saber dónde está el nuestro respecto al contenido con el que competimos, ¿no? Nosotros ya tenemos con algoritmos identificado lo que es un cuadrante de éxito, que es este, el que está aquí arriba a la derecha. Si tu producto, tu película, tu spot se posiciona ahí, tiene muchas probabilidades de funcionar, tiene capacidad de atracción, ¿no? Bueno. ¿Dónde aplicamos sobre todo en el mercado español? Bueno, con Mediaset llevamos trabajando 6 años en todos sus contenidos, ¿no? Y todas sus series de televisión, ¿no? Que además, bueno, en inicio fue El Príncipe la que saltó todo esto a prensa, ¿no? De cómo lo utilizaban, pero habitualmente trabajamos siempre en la parte de pretest de contenido con ellos, también para mejoras dentro del contenido, para saber cómo debemos hacer una mejora dentro del propio
del propio producto, ¿no?, que estamos trabajando, o incluso cómo identificar los mejores momentos para hacer un buen tráiler. Hay veces que una película pues mejora mucho si tiene un buen tráiler, o a la inversa, no tenemos una película muy buena, pero podemos hacer un tráiler muy atractivo, ¿no? En definitiva, estos son los 3 grandes puntos donde trabajamos, ¿no? Y aquí, a continuación, para cerrar, os quiero enseñar algunos ejemplos, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo entregamos los resultados, que podemos decir, pues, qué público, qué target reacciona mejor al contenido. Pueden ser las mujeres, los hombres. Como hacemos grupos muy amplios, después podemos saber quién ha reaccionado mejor, ¿no? Cómo son los momentos clave que tenemos que trabajar. Aquí los veis en azul marcados, ¿no? Estos momentos son conflictivos, lo que llamamos momentos conflictivos, ¿no? Para trabajar sobre todo en televisión. En cine sería diferente porque la gente no tiene un mando de televisión, pero sí, son momentos que recomendamos trabajar, ¿no? O cómo es el contenido en función de la atención, qué momentos hay de caída, de descenso, dónde empiezan las caídas y dónde empiezan las subidas, para intentar trabajar todo esto desde el punto de vista de contenido, ¿no? También estas subidas y bajadas las vamos pormenorizando para saber exactamente qué estaba pasando en cada uno de los momentos, ¿no?, de la proyección, para saber dónde tenemos que trabajar o qué tenemos que potenciar con música, por ejemplo, porque caiga la atención, ¿no? Bueno, hay diferentes opciones, ¿no? Dentro de una película, pues saber inicio, nudo y desenlace, cómo evoluciona el impacto. Empezamos flojitos, pero después recuperamos casi en un notable alto, ¿no?, el impacto que vamos generando tanto en el nudo como en el desenlace. Interesantísimo, los personajes. ¿Cómo de buenos son los personajes que aparecen, ¿no? Aquí tenemos un ratio, entonces podemos saber los que destacan por encima de la media del impacto, que tengan un atractivo mayor, ¿no? O cómo todos esos personajes, igual que hemos visto en el caso anterior de los anuncios, están dentro de todos los personajes que venimos analizando. ¿Dónde están los de este contenido? Bueno, pues están en una posición media, no destacan especialmente, ¿no? O podemos ver cada uno de ellos qué tipo de reacción generan. Este personaje de Lucía pues genera mucho engagement, pero el de Laura muchísimo más. Carlos, por ejemplo, mucha atención, ¿no? Es un personaje al que la gente pues tiene interés en seguir, ¿no? Bueno, esto lo hacemos con cada uno de los personajes y también podemos ver dónde aparecen esos personajes dentro del contenido para saber dónde están más penalizados porque a lo mejor siempre aparecen en caídas o, bueno, podemos hacer todas estas combinaciones, ¿no?, con ellos. Combinaciones entre los propios personajes. ¿Con quién vinculamos a Fran? Pues puede ir solo o puede ir con Natalia, porque es un personaje con el que genera mucho atractivo. O personajes antagónicos con protagonistas. ¿Generan impacto o no estas combinaciones? Puede haber un personaje que sea muy flojo a nivel impacto, pero que si juntamos a otro, pues consiga atraer ese impacto del público, ¿no? Conseguimos elevarlo. No tenemos por qué evitar personajes, sino saber cómo construir sus contenidos, ¿no? O cómo es ese porcentaje de aparición. Por ejemplo, aquí, Carlos aparece un 36% dentro del contenido y genera un impacto positivo. Esto es bueno, ¿no? Pero si tenemos un personaje que aparece el 80% y el impacto es negativo, pues tenemos un problema, ¿no? Esto mismo lo hacemos con las tramas, los bloques. Bueno, al final es una manera de vincular también esos personajes con las historias que cuentan. Hay personajes que están mejor enmarcados en una historia que en otra, ¿no? Bueno, esto es una manera que podemos, como os digo, seguir en el contenido en siguientes temporadas, en diferentes opciones si tenemos un piloto, por ejemplo, y poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Centrándonos en el target, podemos ver efectivamente qué público reacciona mejor al contenido, dónde se producen las subidas y las bajadas según cada tipo de público que nos interese. Podemos ver el tipo de emoción, el miedo, cuándo destaca el miedo dentro del contenido, porque la historia queramos generar miedo o alegría, tristeza, en la emoción que queramos, ¿no? ¿Realmente están esos picos donde deberían estar o estamos consiguiendo alegría en un momento de miedo? Esto es lo que tenemos que trabajar más, ¿no? Y sobre todo podemos comparar dónde está nuestra serie o nuestro contenido respecto al
al resto, ¿no?, de contenidos analizados, ¿no? Solo porque os hagáis una idea, en spots de televisión tenemos más de 5.000 anuncios analizados, en películas y series tenemos cientos y cientos de películas y series analizadas, por lo tanto, podemos ir muy al detalle de cómo es el contenido respecto a las películas de miedo, a las películas de suspense, bueno, podemos enmarcarlo según la tipología, ¿no? Por último, hacemos una fase de opinión, preguntamos a la gente por esos momentos que más ha gustado o que menos ha gustado. Bueno, estos son diferentes datos que también nos aportan información. Y todo ello también para decisiones de promoción. Es decir, como os decía antes, podemos identificar los momentos de más atención dentro del contenido para que sean enmarcados en un tráiler. O podemos saber qué personajes generan más atractivo en los hombres o en las mujeres o en las edades jóvenes. Bueno, en definitiva, esos personajes vamos a emplazarlos en contenidos para promocionar esa película que sean de ese mismo target, ¿no? Bueno, aquí se pueden tomar infinidad de decisiones desde el punto de vista promocional, ¿no? Y otra de las decisiones más importantes que se toman a partir de estos datos son mejoras. ¿Qué hacemos si quitamos ciertos momentos? Si cortamos, si ponemos un dato impactante ahí, el pre y el post-test de cómo mejoran esos resultados, ¿no? Bueno, en spots de televisión es un poco parecido porque todo esto también lo hacemos, como os decía, a nivel trailers y contenido publicitario. Y por último, contaros que además de toda la parte de mercado que os relataba, colaboramos en festivales de cine, en concreto en el Festival de Cine Internacional de Valladolid. Llevamos 5 años como jurado, donde damos un premio a la película que logra impactar más al público. El cine es emoción y merece la pena que tengan un premio las películas que logren emocionar más, ¿no? Por eso tenemos un eslogan que es: tú pones la emoción, nosotros la entrada. Invitamos a la gente a participar al cine a cambio de que se pongan nuestros dispositivos y después testamos, evidentemente, todas las películas del festival para dar ese galardón a la que consigue emocionar más, ¿no? Bueno, son acciones diferentes donde queremos demostrar un poco, bueno, nosotros somos de Valladolid y colaborar un poco con este tipo de festivales para, pues, en definitiva, una cosa es el premio del público, que puede gustar o no la película, otra cosa es el premio de la crítica del jurado y otro es el de la emoción del público, ¿no? Que creo que es interesante y es innovador, desde luego. Así que, bueno, cierro con un resumen de todo lo que hacemos y doy el play ahí. Eduardo, no sé si estás por ahí, le damos al play. Muchísimas gracias. Elena. Sí. Bueno, ahora te voy a trasladar algunas preguntas de los espectadores que hemos tenido durante tu ponencia, vaya. Yo tengo que decirte que me he sorprendido de verdad con todo lo que nos has contado. Yo no era consciente de que se hiciese un análisis tan preciso antes de soltar una serie, una película, en fin, cualquier contenido audiovisual. Y lo cierto es que muchos de los comentarios en el chat son de ese tipo, ¿no? Que están alucinando. Bueno, sí, no se hace con todo, ¿vale? No es algo que se haga de forma masiva,
pero sí que es un método más, ¿no? Hablábamos antes que evidentemente la creatividad siempre está ahí, siempre hay la parte creativa es importantísima y no venimos a romper con eso, pero es importante tener estos datos antes de una taquilla, antes de una audiencia, ¿no? Por lo menos que nos permitan tomar ciertas decisiones que engrandezcan nuestro contenido o que de alguna forma lo potencien mucho más si es un contenido de éxito. Nos contabas que había muchos niveles de análisis. Yo te quería preguntar si ha habido algún caso en el que, hayáis obtenido algunos resultados con respecto a un contenido audiovisual y luego, en el momento de soltarlo, pues os haya sorprendido para bien, ¿no? Que haya tenido más éxito del que vosotros esperabais. Todos los días, Lucía. La verdad es que eso nos pasa todos los días, porque hay muchos contenidos que, por ejemplo, las cadenas tienen muchísima confianza en ellos y parece que tienen que ser un éxito y después los analizas y no llegan a ser tan potentes. Y a la inversa, que hay muchos contenidos donde no confían en ellos y estos datos les refuerzan el hecho de decir, oye, que aquí hay algo interesante, que la gente quiere esto, ¿no? Muchas veces no decimos todo lo que nos gusta, mentimos, esto es una realidad, ¿no? Y nos sorprendemos todos los días con los resultados porque al final es una reacción no consciente, entonces no podemos prever lo que pasa y esto es lo bonito también, ¿no? Porque nos da decisiones o nos ayuda a tomar decisiones que de otra manera no podríamos tomar. No, y que tú misma lo has dicho, que el consumidor es cambiante. Entonces, esa es la clave. Eso es. O sea, ese es el mayor problema que tienen todas las marcas, ¿no? No solo audiovisuales, en todos los sectores, ¿no? Pero en audiovisual muchísimo más porque, bueno, en los momentos que vivimos estamos comiéndonos literalmente el contenido y cada vez somos más exigentes, nos hemos hecho más críticos, ¿no? Entonces, bueno, el nivel de exigencia es enorme en este sector. Con las series, ¿cómo hacéis? ¿Les enseñáis un capítulo, tan solo un capítulo, el primero a lo mejor a un grupo de personas y ya lo soltáis o les enseñáis la serie entera? Porque, bueno, a lo mejor el primer capítulo tiene éxito, pero luego las tramas van variando y ya no tanto. Totalmente, Lucía. De hecho, hay muchos casos donde testamos bastantes capítulos, porque imagínate, hay un personaje que en el primer capítulo está un poco ahí en segundo plano y después toma un protagonismo especial, ¿no? Entonces, bueno, para tener el dato de que este personaje genera esto, necesitamos testar varios capítulos, ¿no? Pero sí que es verdad que donde más se la juegan es en el piloto, porque el primer capítulo, si no nos engancha, directamente es difícil que sigamos viéndolo. Y también sabemos, bueno, que no solo lo haces para ficción, también para castings, por ejemplo, ¿no? De presentadores, cuando va a salir un programa nuevo. Eso es. Al final también es una manera de... es toda la comunicación, Lucía. Una persona comunica un entorno, un producto, una idea, todo está comunicando y transmitiendo. Entonces, una persona también tiene que tener esos valores del programa y saber llegar a la gente de una manera adecuada, ¿no? Y eso lo podemos analizar. De hecho, otra vía muy parecida son los influencers. Hay muchas marcas que nos contratan para saber a qué youtuber tienen que seleccionar en sus campañas, ¿no? Porque al final son personas que representan un contenido, una idea, una marca, bueno, en definitiva, que proyectan comunicación. También hablabas, Elena, de, bueno, que analizáis el impacto la gente de los personajes. ¿Pero solo de los personajes o también de los actores? En este caso estamos hablando de personajes. Sí que es verdad que tenemos ya muchos actores repetidos en muchos papeles y sí que podríamos hacer ya un perfil de incluso qué papeles conectan mejor con ese personaje, ¿no? Pero sí que es verdad que para los contenidos propiamente solo lo hacemos para personajes, eso es. Pues mira, te traslado algunas de las preguntas de nuestros espectadores. Ana te pregunta que qué libros, vídeos, bueno, lo que sea, congreso, cursos, le recomiendas para profundizar en este área. Pues hay un montón, la verdad, ¿eh? Nosotros dentro, lo que he comentado, nosotros hacemos una parte de neurociencia, pero no solo nos dedicamos a la neurociencia, en realidad nos dedicamos al marketing science y este sector ahora mismo está creciendo y está naciendo, como el que dice, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en nuestra web tenemos bastantes posts colgados al respecto. Libros como tal de marketing science todavía no hay, porque ya te digo que es algo muy tendencia. Sí, de neurociencia puede encontrar un montón de libros y de publicaciones científicas. En Google Académico
puede encontrar un montón de ellas. Vale, fenomenal. Pues nos apuntamos eso. Blas te pregunta que ¿cuál es la emoción más popular? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Pues la emoción más popular depende muchísimo porque nosotros, mira, fíjate, cuando hablamos de emociones positivas o negativas, nosotros no nos gusta este término, ¿no? Porque una película de miedo tiene que dar miedo, entonces no es una emoción negativa, es la emoción que queremos conseguir, ¿no? Entonces, bueno, la emoción más popular ahora mismo que nos estamos encontrando en muchos contenidos, pero porque son mayoritariamente contenidos de comedia, es la alegría, ¿no? Yo creo que es una emoción que nos apetece más a todos ahora mismo y sobre todo en televisión lo que vemos es que es el momento distendido de vamos a reírnos, ¿no? Y lo vemos con todos los contenidos que está viendo en parrilla ahora mismo. Oye, Elena, y cuando es una emoción negativa, ¿qué es lo que más toca cambiar en un producto audiovisual? Es lo que te comentaba, o sea, si un producto audiovisual quiere generar eso, te pongo otro ejemplo, los spots de la Dirección General de Tráfico. Pues tienen que ser desagradables, pero es que es lo que buscan, ¿no? Entonces, bueno, hay contenidos que generan y que quieren generar eso. No hay que hacer ningún cambio. Sí que tendríamos que hacer algún esfuerzo si no logramos generar esa emoción que queremos. Eso sí, eso es importante. Pero sobre todo, y esto es algo que nosotros mantenemos mucho en televisión, la atención es esencial porque teníamos ese mando que os he comentado, pero también la emoción, ¿no? La emoción es lo que genera la fidelización de un contenido y tenemos que emocionar. Desde luego, después entraremos en qué tipo de emoción, pero desde luego tenemos que conseguir emocionar. Álvaro te pregunta, te dice, de cara a la emoción, ¿qué género funciona mejor para calar al espectador? ¿Comedia, drama, con respecto al caso del anuncio de lotería? Que pasó a ser anuncios bonitos, a ser anuncios que sacaban, pues, que nos emocionaban, ¿no? Totalmente, sí. Sí, depende mucho de los anuncios. En el caso de la lotería es porque han seguido esa tendencia, no es porque hayan, que yo sepa, no hayan visto este hecho, ¿no? Yo creo que son estrategias diferentes y cada una va por un lado. Sí que es verdad, como comentaba, que la alegría es algo que prima más, pero porque hay más contenidos de eso. No tiene que ir de la mano porque hay mucha gente que le gusta otro tipo de géneros y no va a reírse, ¿no? La tensión, bueno, drama, bueno, hay un montón de casos donde la alegría no está presente, pero en España nos gusta reírnos, casi siempre. Claro, dudo mucho que la alegría esté presente, por ejemplo, en películas de terror, ¿no? Que nos Claro. aquí, ¿habéis probado a analizar alguna película de terror? ¿Nos podrías mencionar algún caso específico de ello? Pregunta Daniel. Pues hemos testado bastantes y en concreto bastantes cortos porque colaboramos con otro festival un poco más pequeñito que está en Palencia, el Festival de Cine de Terror y hacemos lo mismo que os he comentado en Seminci donde damos un premio, pero en este caso, claro, el género es únicamente de terror y hay casos de todo tipo, hay casos muy curiosos donde llegan a impactarnos muchísimo esas películas y otros que no tanto. Pero bueno, sí que esto es lo que te decía, es un mundo y es lo divertido también, ¿no? Que nunca puedes prever lo que va a pasar. Y eso es lo entretenido, vaya, la gracia de la profesión. Eso es. Bueno, pues Elena, ha sido un placer hablar contigo. La verdad es que ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado. Algunos nos has animado a informarnos un poco más. Eso que nos has explicado. Elena Martín Guerra, directora de operaciones de Sociograf. No te salgas de la conversación, Elena, de momento, ¿vale? Solo quiero decir que ahora a las 7 tenemos otra ponencia, Animación Española, Animación Global, con Marisa Román, que es la productora de la película de animación Klaus, que estuvo nominada a los Oscars, y también con Manuel Cristóbal, que es productor de Buñuel en el laberinto de las tortugas. No os lo perdáis, a las 9 aquí. Muchísimas gracias, Elena, gracias por todo y un beso a todos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Igualmente, un beso, Elena.